Hola, yo soy Claudia y hoy quiero llevarlos de viaje hasta México, a la imponente montaña conocida como la Mujer Dormida, para adentrarnos en la historia de Paulo, un joven cuya vida y tragedia nos conmueven hasta lo más hondo. Cuando una historia como la de Paulo nos toca el corazón, es imprescindible transformar ese dolor en justicia y conciencia. Comenta y exige justicia por Paulo para honrar su memoria y elevar su voz, y así proteger a quienes aún necesitan ser escuchados. Tenía solo 14 años, un joven como tantos otros, con un sueño enorme y una sensibilidad que lo hacía diferente. Su nombre era Paulo Sánchez Carrasco, y vivía en la colonia Romero en Terrenos, al sur de la Ciudad de México. Un barrio modesto, lleno de casas con bugambilias y calles donde los niños juegan al escondite y los adultos saludan al pasar. Pero Paulo, aunque parte de esa comunidad, parecía siempre estar en otro lugar. Desde pequeño, Paulo mostró un amor profundo por la naturaleza y las montañas. Su habitación estaba llena de mapas, fotografías de picos nevados y una vieja brújula heredada, dicen, de su abuelo. No era un joven que hablara mucho. Los vecinos lo recuerdan como alguien reservado, que caminaba solo y a menudo desaparecía en largos paseos por calles y senderos cercanos. Sus maestros decían que era inteligente, pero callado, que parecía perdido en pensamientos que nadie podía alcanzar. No tenía muchos amigos, y cuando alguien intentaba acercarse, Paulo respondía con una sonrisa tímida y volvía a su silencio. El joven soñaba con grandes aventuras. Decía a quienes lo escuchaban que quería escalar el Everest algún día, ver auroras boreales y sentir el viento en la cima del mundo. En redes sociales compartía imágenes de montañas y frases de escaladores famosos, como si estuviera preparando su alma para algo mucho más grande. Sin embargo, detrás de esa pasión por la naturaleza, había también un deseo profundo de escapar del ruido, del concreto, de la soledad que a veces lo atrapaba. Los vecinos comentan que Paulo pasaba muchas horas encerrado en su habitación, escribiendo en una libreta que llevaba siempre consigo. Allí plasmaba sus sueños, sus miedos y su búsqueda silenciosa de sentido. Se ha dicho que la vida familiar de Paulo no era sencilla. Algunos rumores no confirmados circulan en redes sociales, particularmente en los comentarios de TikTok, bajo el último video que Paulo publicó en la montaña. Ahí, entre mensajes de apoyo y tristeza, algunos usuarios mencionan dificultades en la relación familiar, aunque hasta ahora no existe información oficial ni declaraciones públicas que lo confirmen. Estas percepciones son parte de la conversación digital de la comunidad, pero no han sido corroboradas por autoridades ni fuentes directas, así que nos enfocaremos en lo que está confirmado. Este video va para el grupo de Felas y el de Tu Chiquito es mi fascinación, y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien culero. Paulo era un joven que buscaba amor y comprensión, pero a veces se sentía invisible en su propio hogar. En la escuela, Paulo era un alumno aplicado, aunque reservado. Sus profesores notaban en él una sensibilidad especial, una manera de ver el mundo distinta, más profunda. A menudo se perdía en sus pensamientos, dibujando montañas y paisajes en sus cuadernos. Su imaginación era un refugio, y su sueño un faro que lo guiaba. Esa mañana del 12 de julio de 2025, Paulo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sin decirle a nadie, sin despedirse, se preparó para una aventura que había soñado en silencio durante días. Metió en su mochila una chamarra azul, pantalones deportivos, botas de senderismo que no eran técnicas pero sí resistentes,
un poco de agua y un par de barras energéticas. En redes sociales, testigos afirman haber visto solo al menor subir la montaña. No llevaba equipo profesional para escalar, ni ropa térmica, ni dispositivos de comunicación. Solo llevaba su determinación y el deseo de sentir la libertad que tanto anhelaba. Su destino, el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, la montaña que él tanto admiraba desde pequeño. En su celular quedó registrada su última ubicación en Paseo de Cortés, punto de partida para muchas expediciones al volcán. Durante el ascenso, pausaba para tomar fotos del paisaje, del cielo encapotado, de las piedras cubiertas de escarcha. Una selfie con el rostro rojizo por el frío quedó grabada, una imagen que luego se volvió símbolo de su valentía y vulnerabilidad. En un video corto, casi un susurro, con sus manos temblando, Paulo dijo algo que estremeció a quienes lo conocieron después. «Me voy a congelar. Aquí la noche pasa en menos de 2 grados. No traigo ni siquiera bolsa para dormir». Estas palabras, dichas con una mezcla de humor y tristeza, revelaban el estado profundo de su alma. No era solo una aventura física, sino un intento de encontrarse a sí mismo, de entender el dolor que cargaba. Solo 4 días bastaron para que la tragedia tomara forma. Paulo caminó entre la nieve y el viento cortante, pero no solo fue el frío lo que lo desgastó. Día tras día, sintió el peso de estar solo, enfrentando la montaña, mientras su cuerpo y espíritu cedían ante la crueldad del tiempo y el hielo. Al final, la montaña selló su destino, dejando detrás el vacío y el eco de una ausencia imposible de llenar. El 16 de julio, la alarma comenzó a sonar. La búsqueda inició con helicópteros, equipos de rescate y voluntarios que se adentraron en la montaña con la esperanza de encontrarlo vivo. El mundo comenzó a conocer la historia de Paulo, el joven que se perdió en la mujer dormida, buscando libertad y encontrando silencio. La noche del 19 de julio, después de días de intensa búsqueda, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Paulo a más de 4.700 metros de altura, muy cerca de un refugio de Iztaccíhuatl. El frío extremo y la altitud habían cobrado un precio que ningún ser humano debería pagar. Allí, ese silencio helado donde la vida parece rendirse, Paulo había cedido ante la montaña que no perdona. No solo fue el frío lo que terminó con él, sino el agotamiento del cuerpo y el alma, la pesada soledad que entre la nieve y el viento se volvió insoportable. No había señales de violencia, ni indicios de un accidente dramático. La causa oficial fue la hipotermia. En sus últimas horas, Paulo sintió como un frío helado se apoderaba de su cuerpo. Primero, el entumecimiento invadió sus dedos y extremidades, robándole sensibilidad y fuerza. El temblor, esa lucha instintiva por mantener con vida, fue apagándose poco a poco. Su mente se nubló entre confusión y adormecimiento. Los pensamientos se mezclaban con recuerdos difusos y una extraña sensación de calma. En ese trance, el frío se volvió engañoso. A veces su piel parecía arder, aunque solo había hielo a su alrededor. Esa falsa sensación lo acercó a la pérdida total de conciencia, mientras la fatiga se volvía insoportable y el deseo de dormir lo consumía. Así, lentamente, su cuerpo y su espíritu se rindieron ante la nieve y el viento, en una batalla silenciosa donde la hipotermia no dio tregua. Fue un tránsito solitario, doloroso y frío, hasta que la montaña le arrebató la vida sin un último suspiro de resistencia. Junto a él, encontraron su mochila, donde llevaba sus pocas pertenencias y una libreta con notas personales. Aunque su contenido no ha sido divulgado oficialmente, se sabe que Paulo utilizaba ese cuaderno para escribir sus pensamientos y sueños. Uno de los rescatistas que participó en la búsqueda comentó más tarde: Paulo no vino a morir, vino a decir algo que nadie le permitió decir en casa. Esas palabras reflejan la profunda tristeza que embarga esta historia. La historia de un joven que buscaba ser escuchado, pero cuya voz fue ahogada en el silencio. La tragedia de Paulo no es solo la muerte de un joven, sino el grito silencioso de una generación
que a veces se siente invisible y perdida. Paulo Sánchez no solo amaba las montañas, era un joven cuya vida transcurría en un delicado equilibrio entre la esperanza y la lucha interna. La colonia Romero de Terrenos donde creció era para él tanto refugio como prisión. Sus días se dividían entre la escuela, los paseos solitarios y largos silencios. Vecinos y conocidos lo recordaban como un chico dulce, pero extraño para quienes esperaban la energía bulliciosa de un niño de su edad. Su silencio pesaba, y aunque no era un joven conflictivo, parecía cargar con un peso que pocos podían entender. No existen documentos oficiales sobre sus relaciones familiares, pero en los comentarios del último video de Paulo en redes sociales, varias personas cercanas a él han compartido sus impresiones y relatos. Allí, se habla de tensiones en casa, y se sugiere que su madre pudo haber enfrentado dificultades para brindarle el apoyo emocional que necesitaba. Sin embargo, nunca hubo acusaciones formales ni informes de maltrato. Solo se percibía una atmósfera de distancia y falta de comunicación. Paulo encontraba en su soledad una forma de protegerse, de sanar las heridas invisibles que llevaba dentro. Sus momentos más felices eran cuando podía perderse en la naturaleza, lejos del ruido y las expectativas. Según los documentos oficiales, la libreta que llevaba siempre consigo era su confidente más fiel. Allí volcaba sus pensamientos, sus sueños y sus miedos más profundos. Aunque su contenido no fue divulgado oficialmente, algunos fragmentos que circulan en redes sugieren un alma en búsqueda, alguien que se preguntaba si alguna vez sería comprendido. Escribir para Paulo era un acto de resistencia, una manera de existir en un mundo que a veces lo ignoraba. Sus textos hablaban de la montaña, del frío, del viento y del deseo de encontrar un lugar donde su corazón pudiera descansar. Según sus profesores, Paulo era un alumno dedicado y reservado, con una imaginación profunda y una gran sensibilidad. Aunque no siempre expresaba lo que sentía, su silencio reflejaba una nobleza y una intensidad interior que pocos comprendían. En su mundo interior, las montañas y la libertad siempre estaban presentes, dándole un brillo especial que dejó huella en quienes lo conocieron. Aunque no tenía muchos amigos cercanos, Paulo era conocido entre sus compañeros como una persona amable y genuina. Su timidez y naturaleza introspectiva lo hacían alguien tranquilo. A pesar de su reserva, quienes lo conocían valoraban su sinceridad y el buen corazón que siempre demostraba, lo que le daba un lugar especial dentro del grupo. Paulo vivía en un constante diálogo interno, tratando de encontrar sentido a su existencia y a la realidad que lo rodeaba. Sus sueños de montañas eran también sueños de libertad, de encontrar un lugar donde no se sentiría invisible. Para él, el Iztaccíhuatl representaba una promesa, un lugar donde el silencio no era soledad, sino paz. La Ciudad de México, con su ritmo acelerado y su bullicio constante, contrastaba con el anhelo de Paulo por la calma y la naturaleza. Vivía en un barrio tranquilo, pero la presión social y la falta de apoyo emocional eran ecos que lo acompañaban. Paulo no dejó una voz audible para muchos, pero su historia habla desde el silencio. Su vida, aunque corta, es un llamado urgente a que veamos a los jóvenes que nos rodean, a que escuchemos con atención antes de que el silencio sea demasiado pesado. El caso de Paulo Sánchez no tardó en llamar la atención nacional, pero también abrió heridas que muchos preferirían mantener cerradas. La noticia de su muerte se difundió primero en medios locales y después a nivel nacional, convirtiéndose en un reflejo crudo de las realidades que enfrentan muchos jóvenes en México. Periodistas cubrieron el hallazgo del cuerpo con respeto y cautela, evitando sensacionalismos. Reportajes destacaban la valentía y el misterio detrás de la decisión de Paulo de enfrentar la montaña solo. Sin embargo, también surgieron cuestionamientos sobre las redes de apoyo que fallaron y sobre las causas que llevan a un joven de 14 años a buscar la libertad en un lugar tan hostil. En la comunidad educativa y entre vecinos,
Paulo fue recordado con cariño y tristeza. Muchos reconocieron que su historia era también la historia de otros jóvenes que, aunque invisibles, luchan por ser vistos. La montaña misma, el Iztaccíhuatl, se convirtió en un símbolo dual, escenario de una tragedia, pero también de un llamado urgente a la atención y al amor hacia los jóvenes. El Iztaccíhuatl, cuyo nombre en náhuatl significa la mujer dormida, es un volcán y montaña emblemática en México, con una altitud aproximada de 5.230 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra al suroeste de la Ciudad de México, en la frontera entre los estados de México y Puebla. Es parte de la cadena montañosa conocida como Sierra Nevada y es la tercera montaña más alta del país. Su silueta, que asemeja a una mujer acostada, ha inspirado leyendas y mitos desde tiempos ancestrales. Según la tradición, representa a una princesa dormida cuya figura descansa eternamente junto al volcán Popocatépetl, su amado. Esta imagen ha fascinado tanto a los locales como a visitantes durante siglos. El clima en el Iztaccíhuatl es extremo. Temperaturas bajo cero, vientos cortantes y cambios climáticos repentinos. La nieve cubre sus cimas gran parte del año, y las condiciones pueden tornarse peligrosas con rapidez, especialmente para quienes no cuentan con experiencia ni equipo adecuado. Desde la época prehispánica, la montaña ha sido un lugar sagrado y un desafío para quienes se atreven a ascenderla. En la actualidad, es destino popular para excursionistas y alpinistas, pero también escenario de múltiples accidentes fatales debido a la dificultad del terreno y el clima imprevisible. A lo largo de las últimas décadas, la montaña de la mujer dormida ha sido testigo de diversas tragedias. La montaña acumula al menos una docena de muertes relacionadas con hipotermia, caídas, avalanchas y desorientación. Para Paulo Sánchez, esta montaña representa un sueño, una promesa de libertad y un refugio donde podría escucharse a sí mismo. Paulo, con apenas 14 años, se enfrentó a estos elementos con la inocencia y valentía que solo alguien tan joven puede tener. Cada tragedia ha dejado una enseñanza para los equipos de rescate y para la comunidad. La montaña exige respeto, conocimiento y cuidado, especialmente para los menores de edad y quienes no tienen experiencia. Las autoridades han reforzado protocolos y aunque hay carteles y advertencias, la atracción por la montaña sigue siendo fuerte, especialmente para quienes buscan más que una caminata, buscan un sentido, una paz. Paulo, con su historia, dejó una huella imborrable en la memoria de quienes conocen la montaña y en los corazones de quienes buscan justicia en él. En casa, la ausencia de Paulo fue notada hasta horas más tarde, cuando sus familiares y vecinos comenzaron a inquietarse. La búsqueda se inició, pero con la lentitud que a veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. El frío aumentaba, la noche cayó con rapidez, y en la montaña el silencio se hizo absoluto. Paulo enfrentó la soledad y el clima implacable, mientras su familia y la comunidad vivían la angustia del desconocimiento. Cuando las autoridades recibieron la alerta sobre la desaparición de Paulo, ya habían pasado 4 días desde que él se adentró en la montaña. Ese retraso marcó un antes y un después en la tragedia. Eso quiere decir que su familia tardó aproximadamente 4 días para reportarlo oficialmente. Los equipos de rescate se organizaron con rapidez, pero el terreno y el clima complicaban cada paso. Helicópteros surcaban el cielo, mientras voluntarios y expertos caminaban entre la niebla, con la esperanza de encontrar a Paulo con vida. El tiempo parecía jugar en contra. El frío intenso y la altitud erosionaban la esperanza poco a poco. En la colonia Romero de Terrenos, familiares, amigos y vecinos vivían un dolor silencioso. La comunidad se unió, pero la montaña, implacable, guarda su secreto. Finalmente, el 19 de julio, la confirmación que nadie quería, Paulo había fallecido. La noticia se esparció con un peso enorme. Las preguntas quedaron flotando en el aire. ¿Por qué alguien tan joven decidió subir solo? ¿Qué faltó para evitar esta tragedia?
¿Cómo evitar que otros más jóvenes sufran en silencio? Paulo Sánchez ya no está con nosotros, pero su historia retumba como un eco urgente en el corazón de quienes lo conocieron y de aquellos que ahora lo conocen por primera vez. Un joven nobleza valiente que buscó en la montaña lo que no encontró en su entorno: comprensión, amor, un lugar donde su voz no fuera invisible. Su muerte no puede quedar en silencio. Es un llamado para que las familias, las escuelas, las autoridades y la sociedad entera aprendan a ver y a escuchar a sus jóvenes antes de que el frío de la indiferencia los enfríe para siempre. Que la memoria de Paulo sea un faro que ilumina el camino hacia una atención más humana, una escucha activa y un compromiso real con la salud emocional de la juventud. Este relato compartido sirvió para ilustrar la necesidad urgente de escuchar a los menores de edad antes de que tomen decisiones irrevocables. El caso de Paulo es, en esencia, un espejo de una sociedad que debe aprender a entender y apoyar a sus jóvenes. Comenta justicia por Paulo y comparte esta historia. Que su voz siga viva, que su lucha inspire un cambio. Yo soy Claudia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello y muchas gracias por apoyar el canal. Nos vemos hasta el siguiente caso. Hasta la próxima. Que tengas un excelente día. Bye bye.